Buenas noches, mis hermanos. Gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes para llevarles una palabra más del gran legado que nos ha dejado nuestro Señor. El tema para hoy día le hemos puesto el título Un gran líder religioso. La cita bíblica la encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Gracias, mi Señor, por estas palabras que siempre nos estás enseñando. ¿Alguna vez han conocido a alguien que, donde esté y a donde vaya, es el centro de atención? ¿Alguna característica personal, misteriosa e indefinible lo distingue de los demás? Bueno, así fue y pasó hace 2000 años atrás con Jesucristo. Pero no fue solamente la personalidad de Jesús la que cautivó a las personas que lo oyeron. Los testigos de sus palabras y de su vida nos cuentan que Jesús de Nazaret era distinto a todos los hombres. Las únicas credenciales de Jesús fueron él mismo. Nunca escribió un libro, nunca lideró un ejército, nunca ocupó un cargo político, ni fue dueño de ninguna propiedad. Solía viajar dentro de los 150 kilómetros alrededor de su pueblo, atrayendo a las multitudes que se asombraban con sus palabras provocadoras y sus actos extraordinarios. Sin embargo, la grandeza de Jesús fue tan evidente para todos los que le conocieron y oyeron. Y mientras que la mayoría de los grandes personajes se diluyen en los libros de historia, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el tema principal de miles de libros y de polémicas mediáticas sin paralelo. Gran parte de esas polémicas giran en torno a las afirmaciones radicales que Jesús hizo de sí mismo. Afirmaciones estas que asombraron tanto a sus seguidores como a sus enemigos. Estas mismas afirmaciones fueron vistas como una amenaza, tanto por las autoridades romanas como por la jerarquía judía. Si bien era un forastero sin credenciales ni base de poderes políticos, en tan solo 3 años Jesús cambió el mundo para los siguientes 20 siglos y quizás más. Otros líderes morales y religiosos han causado un impacto, pero ninguno como ese desconocido hijo de carpintero de Nazaret. ¿Qué tenía Jesucristo que marcó la diferencia? ¿Fue simplemente un gran hombre o fue algo más? Estas preguntas llegan al fondo para averiguar quién fue realmente Jesús. Algunos creen que fue simplemente un gran maestro moral, otros creen que fue el líder de la mayor religión del mundo. Pero muchos creen algo más grande. Los cristianos creen que Dios nos ha visitado realmente en forma humana, y esto lo creemos por las pruebas que lo respaldan. Después de estudiar cuidadosamente la vida, acciones y palabras de Jesús, un antiguo catedrático de Cambridge y escéptico llamado C.S. Lewis llegó a una conclusión inesperada sobre Jesús y que lo llevó a cambiar el rumbo de su vida. Entonces, ¿quién es verdaderamente Jesús? Muchos dirán que Jesús fue un gran maestro moral. Al estudiar a la persona más controvertida del mundo, empezamos por preguntarnos: ¿Jesús podría haber sido solamente un gran maestro moral? Incluso líderes y personas de otras religiones reconocen que Jesucristo fue un gran maestro de la moral. Por ejemplo, el líder hindú o indio Mahatma Gandhi elogiaba su vida honrada y sus palabras profundas. Asimismo, el erudito judío Joseph Klausner escribió: es universalmente aceptado que Cristo enseñó las más puras y sublimes éticas, lo cual arroja por la borda los preceptos morales y las máximas de los hombres más sabios de la antigüedad. El Sermón del Monte de Jesús ha sido llamado como la enseñanza más excelente de ética humana jamás pronunciada por una persona. De hecho, gran parte de lo que conocemos hoy en día como la igualdad de los derechos en realidad es el resultado de las enseñanzas de Jesús. Un historiador no cristiano dijo de Jesús: Él vivió y luchó por la igualdad de los derechos. En tiempos modernos, él habría sido enviado a Siberia. Un gran líder religioso
Es sorprendente porque Jesús nunca afirmó ser un líder religioso. Él nunca se metió en la política religiosa, ni impulsó una agenda ambiciosa y se desempeñó fuera del marco religioso establecido. Cuando se compara a Jesucristo con los otros grandes líderes religiosos, surge una notable distinción. Así tenemos, por ejemplo, que Rabí Zacarías, quien fue un académico apologista evangélico, nacido en la India y nacionalizado canadiense-estadounidense, ha observado una distinción muy especial y fundamental entre Jesucristo y los fundadores de las otras grandes religiones. Todas las religiones proporcionan directrices e instrucciones sobre una manera de vivir, pero solo Jesús ofrece la liberación, el perdón de los pecados y la transformación. Jesús no solo enseñaba, exponía su mensaje, Él era idéntico a su mensaje. La certeza de la observación de Rabí Zacarías es subrayada por la cantidad de veces en los evangelios que el mensaje de las enseñanzas de Jesús fue sencillamente: ven a mí, o sígueme, u obedéceme. Además, Jesucristo dejó muy en claro que su misión principal era perdonar los pecados, que era algo que solo Dios podía hacer. En el libro Las grandes religiones del mundo, su autor, Huston Smith, observó que entre todos los líderes religiosos, solamente Jesús afirmó ser divino. Concluyendo, mis hermanos, por todo lo antes expuesto, creo personalmente que Jesús no solo fue un gran líder religioso, sino que fue el Hijo de Dios, enviado por su Padre para restaurar la humanidad que estaba tomando un camino muy distinto al que nuestro Señor había pensado para su pueblo. Los que hayan escrito de Jesucristo, las comparaciones con otros líderes religiosos y la resultante de sus obras relacionadas con las que Jesús hizo en la tierra no pueden compararse, menos igualarse, porque sencillamente Jesús era el mismo Dios entre nosotros. Bien claro lo dijo el mismo Jesús, que su misión era perdonar los pecados, para que así los que vinieran a Él, los que lo siguieran y obedecieran, fuesen liberados de todos sus pecados y no se perdiera nadie. Y este es el propósito de nuestro gran Dios, que ninguno de sus hijos se pierda. Lo que sí está claro también es que Jesús, donde fuera, siempre se iba a destacar, a sobresalir, porque era divino, y su sabiduría, llevada a los suyos con palabras claras y precisas, las transmitía sin egoísmo, con el objeto de que todos estuvieran en conocimiento de los propósitos de su Padre. En él no habían dobleces. Aprendamos lo que el apóstol Lucas nos dice. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos, capítulo 3, versículos 13 al 15. Amén. Padre Santo, hoy nos enseñaste que tu amor no tiene límite, puesto que tus propósitos para con nosotros siempre han sido el llevarnos junto a ti en tu reino, y que enviaste a tu Hijo exclusivamente para perdonar nuestros pecados y así no perdernos tu bendición. Gracias una vez más, mi Señor, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.